Hola con todos, un gusto encontrarnos aquí en este formato de Un Café con Agro360 y qué honor tener la presencia del doctor Carlos Castillo. Doctor, bienvenido nuevamente a estar con nosotros en este nuevo formato que estamos atendiendo a toda nuestra comunidad, muy relacionado al tema personal. Y justo muchos de nuestros seguidores quisieran conocer también cómo vino ese espíritu de usted de formarse o hacer línea de carrera en la fisiología vegetal. Cuéntenos un poco al respecto, doctor. Mira, sería, tendría unos 3 años y medio. Tuve la suerte de crecer en una casa muy grande. Tenía un jardín en la parte de atrás donde pues mis bisabuelos tenían árboles de limón, naranja, granada, durazno. Y en ese jardín huerto había unos árboles de jacaranda. Me llamó mucho la atención la forma en la que la jacaranda formaba su estructura frutal. Primero la flor, se caían los pétalos, luego se formaba el fruto y era una especie de concha. Pero, bueno, ahora sé que era una especie de concha. En ese tiempo me parecía algo muy raro que me llamó mucho la atención, y lo que más me impactaba era que se abría y soltaba, ahora sé que era la semilla, una semilla alada, pero la curiosidad era muy grande. Mi bisabuelo tenía una biblioteca muy grande y sabiendo eso, porque él los leía todas las noches, nos sentábamos los 14 bisnietos y en unos sillones como esto a la par de la chimenea, y no se me olvida que nos leía las 1001 noches. Yo era el engreído de la familia, entonces tuve muchos privilegios y me crearon en un seno familiar que me dio muchas oportunidades. Entre otras cosas, creo que tengo una cualidad en el sentido de que el amor que recibí me ha permitido tener un crecimiento y una inteligencia emocional muy grande, y eso me ha permitido poder interactuar, y creo que ha sido algo que me ha marcado también en la vida. Y recuerdo que lo que sí estaba muy claro es que entendía que en esa biblioteca debía haber un libro que tuviera algo relacionado con lo que yo miraba en el jardín de mi casa y que me iba a explicar lo que yo estaba viendo y lo que quería conocer. El libro del origen de las especies de Charles Darwin y el libro sobre clasificación taxonómica de Carlos Linneo. Entonces saqué los libros y empecé a ver las figuras hasta que encontré la forma de la fruta de la jacaranda y las semillas, los dibujos de las semillas. Entonces, empezar a descubrir que no era lo que yo entendía normal para la lectura, eso fue otro reto y otra meta. ¿Cómo es la malla curricular allá? ¿Cuántos cursos de fisiología llevó? Llevamos 7 cursos de fisiología vegetal, entendiendo desde lo básico, o sea, aprendiendo una morfología y fisiología vegetal básica en la que nos enseñaron de manera muy general qué era una planta, qué era el reino vegetal, cuáles eran los principales órganos de la planta y las actividades principales de respiración y fotosíntesis. Luego pasabas a estudiar una
fisiología vegetal con taxonomía, pero bajo el régimen de Cronquist, de una clasificación taxonómica en base a la genética, no a la morfología externa. Entonces, se enfocaban en enseñarte las estructuras, el tipo de fotosíntesis, por el tipo al que pertenecían las plantas taxonómicamente, desde reino, subreino, clase, subclase, hasta llegar a órdenes. Y las características fisiológicas y morfológicas para poder seguir una clave botánica que te permitiera determinar hasta la familia a la que pertenecía cada vegetal. Entonces, a mí me emocionaba muchísimo. Aparte de que, por ejemplo, el profesor, nuestro profesor, el Pato Martínez, cariñosamente, el profesor Roberto Martínez, tiene un doctorado en filogenia y había estudiado, fue alumno de Cronquist. Entonces, el tipo era un personaje y tenía un nivel científico extraordinario. Él ayudó a Cronquist a hacer el herbario de Nueva York. O sea, eso existe en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Él fue su primer mentor en fisiología y más de estos 35 años de toda su experiencia como fisiólogo, ¿a quién considera luego, y en la parte profesional, a sus 3 fisiólogos mentores en el mundo? Te diría que el doctor Nikita Yamada. El doctor Nikita fue el que me metió en el mundo ya específico de la fisiología vegetal en México, en el Tecnológico de Monterrey. Él estaba haciendo la propagación de mini tubérculos por meristemo de la variedad atlántica, que PepsiCo le había pedido que creara para tener una variedad que fuera alta productora, pero que también diera un grado de fritura que permitiera ese color amarillo oro homogéneo. Cuando la papa concentra azúcares y hay una diferenciación en el tubérculo entre sacarosa y fructosa por diferente concentración, entonces ¿qué sucede? ¿Has visto que hay papas ya fritas que tienen partes más oscuras? Sí. Eso no le gustaba al mercado americano. Ellos querían una fritura que todo fuera Amarillo. oro. Entonces, él lo logra con la variedad atlántica. Y ya que lo logra, busca la forma de propagar la variedad. Y es por la generación de mini tubérculos por cultivo de tejido. Y eso me abre un mundo, o sea, yo ya lo conocía, sabía de qué se trataba, pero él termina de ser mi mentor y pues él fue el que hizo mucho por mí. O sea, me abrió la posibilidad de ir a estudiar primero fisiología en el TEC de Monterrey, que yo estaba estudiando la maestría en nutrición vegetal. Entonces, durante el primer año del estudio de la maestría, se da esa posibilidad y él me abrió el mundo de poder hacer propagación de meristemos, aprender de propagación de meristemos, entender el proceso desde el punto de vista bioquímico y fisiológico para poder, a partir de ahí, entender cómo una planta se desarrolla. De ahí, en el doctorado, el doctor François Fachet, la verdad es que
un tipo con una facilidad de palabra increíble y con la particularidad que él te explicaba cualquier cosa desde el punto de vista fisiológico y no tenías que leer ya nada ni aprender ya nada más. O sea, era tan claro y profundo a la vez que, por ejemplo, los que me conocen saben que yo me sé todo el proceso de fosforilación, de la fotólisis con los citocromos, cómo funciona, porque se me quedó grabado desde la primera vez que él lo hizo. O sea, con una soltura, una facilidad de palabra, una profundidad y una claridad que no te daba objeto a ninguna duda. François, haciendo un recuento, Nikita Yamada, François Fichet, y el tercer mentor fisiólogo. Yo te diría que el doctor Antonio Fernández. Él reúne las características de un fisiólogo científico de campo. Él estuvo vinculado a la producción de café bajo el concepto de que había que entender los procesos fisiológicos en las diferentes edades de la planta. Y él fue el que me definió el concepto de fenología. Y a partir de ahí, yo tengo muy claro que la planta tiene diferentes edades fenológicas y que cada edad fenológica responde a requerimientos de agua distintos, nutrición y manejo. Y que si entiendes eso, tienes claros, no tienes que ser un experto en el cultivo que estás manejando. Tienes que saber cómo se dan los procesos y los cambios en cada fenológica para ir ajustando el riego, la nutrición y el manejo. No sé si podría compartirnos algunos de sus logros que considera más de mayor reconocimiento. Mira, en el año 2021 empezamos una tesis en la Universidad Antonio Narro sobre el ácido glutámico y lo evaluamos para la inducción de floración con el CEIPAP, que era la hormona de moda, específicamente en arándanos. La tesis fue algo que nos reveló una cantidad de información que nunca nos imaginamos. Y pues el glutámico sí quedó estadísticamente con la misma capacidad del 38% como inductor de floración junto con el CEIPAP. O sea, estadísticamente no hay diferencia. El CEIPAP un 37.8 contra un 36.2 del ácido glutámico. O sea, no hay una diferencia significativa desde el punto de vista de un análisis de regresión de variables. Entonces te dicen que tienen la misma capacidad de inducir floración. Eso hizo que no sé cuántas tesis se harán en el mundo todos los años y cuántas de esas tocan temas fisiológicos, pero sí es una cantidad considerable. Y pasó que la Plant, que es la revista científica de la Universidad de Oxford, se interesara en la publicación de la tesis. Entonces, primero que una revista de ese nivel con un cuerpo académico de asesores de primer nivel, se
se interesara por un trabajo en una universidad de Latinoamérica. No es menospreciarnos, pero como que no es muy regular que pase eso. Entonces pudimos hacer la publicación en el año 2023. La ahora doctora Ixel Pérez, la verdad es que hizo un trabajo extraordinario. Nosotros la guiamos, le dimos pautas, yo como asesor externo de la universidad y el doctor José Antonio González y el cuerpo de fisiólogos de la Universidad Antonio Narro. Hicimos un buen trabajo, un muy buen trabajo, y a partir de ahí, en el año 2024, cabalmente por estas fechas, hace 2 años, recibo una invitación de la Universidad de Oxford para participar en escribir un libro de fisiología vegetal que va a ser publicado en enero del próximo año en la Universidad de Oxford. De hecho, los primeros 20,000 ejemplares ya están vendidos. Van a ser ya, no ha salido y van a ser ya otra edición con una reproducción de 60,000 ejemplares. Están los 9 fisiólogos. Yo no me incluyo ahí, pero me dieron el honor de estar entre esos 9 fisiólogos que son personalidades en el mundo. Entonces, para mí es un honor como guatemalteco, como latinoamericano, de estar en ese grupo selecto, de poder, como me expresaron en la carta de invitación, eso me gustó muchísimo, de escribir investigación y conocimientos científicos para científicos. Creo que ya que entres en una categoría de ese tipo, es muy reconfortante cuando haces algo. Y por otro lado, el tener lo que muchos hombres desean, pues, ser referente en lo que haces. Me encanta lo que hago, lo disfruto con mucha pasión y me divierto. Entonces, eso es parte de mi vida, es lo que soy. Y creo que Dios me dio la oportunidad de ser agrónomo. Sí, es simple. No podía hacer otra cosa. Y creo que eso ha sido muy gratificante para mí, para mis hijos y para mi familia. Muy interesante. Cuéntenos, doctor, ¿qué le ha parecido este formato de tocar temas muy personales, a veces profundos, que en un café con Agro 360? Creo que es una forma de que conozcan a cada una de las personas nuestras experiencias y vida, que esto les ayude a entender a esa gente que está alrededor de nosotros, nuestros malos humores, porque a veces somos muy enojados o porque a veces nos ponemos serios, pero que también tenemos una faceta de gente que puede ser cálida, puede ser muy alegre, dependiendo de las condiciones, y que de la figura que a veces puede ser muy seria y fría, que sepan que hay un ser humano que siente y vive como ellos, y que pues tiene una vida atrás con un montón de experiencias y vivencias, y que como ese es el resultado de la forma en la que entiende esas vivencias, y eso es lo que define la vida que cada quien tiene actualmente. Entonces creo que es algo
novedoso y que le permite a quien te oye y te escucha y te sigue el poder entender por qué eres como eres. Muy bien, perfecto. Bueno, si me acompaña con su tacita, muchas gracias por este espacio, doctor. Un gusto volver a tenerlo y un gusto tener a toda nuestra comunidad siempre presente aquí en nuestras entrevistas en Un Café con Agro 360. Nos vemos pronto.